que sigues con nosotros. Ahora te invito a que puedas escuchar El remedio que necesitas en labios de Juan Germán Ortiz. Yo soy Mayra Melgarejo y tú estás en Creyendo lo Imposible. Es Juan 4, capítulo 4, del verso 43 al verso 54. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra sino en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Yo creo que estamos de acuerdo de que todos los días se escuchan anuncios ofertando remedios milagro, remedios para todos los males. La gente busca la respuesta que necesita para su mal, para su dolor, para su necesidad. Aquí tenemos a un oficial del rey. Acude a Jesús en busca del remedio que necesita para su hijo. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, su hijo está al borde de la muerte. Como el oficial del rey, desesperado, busca el remedio que necesita, seguramente algunos de los que estamos aquí también nosotros estamos desesperados en nuestro fuero interno, en nuestro dolor, en nuestra enfermedad, en nuestra necesidad, buscando el remedio que estamos necesitando. Déjame decirte 3 cosas que veo en el pasaje. El remedio que necesitas implica una prontitud. Obvio es que si uno tiene una necesidad, bueno, uno necesita una respuesta prontitud. Hay necesidad de una respuesta pronta. Ahora, la prontitud de una persona divina, es decir, no de cualquier persona, sino de alguien divino. Fíjense lo que dice el pasaje. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él. Es decir, el oficial que tiene a su hijo enfermo, cuando oye hablar de Jesús, ¿qué es lo que hace? Venir a donde está Jesús. La verdad es que ignoramos cómo se llama este oficial. El pasaje no lo dice. Ahora, solo sabemos que es un oficial de alto rango en la corte de Herodes. Pero, a pesar de ser un oficial de alto rango en la corte de Herodes, tiene un gran problema. ¿Cuál es el problema que tiene? Bueno, el pasaje nos lo dice. Su hijo estaba enfermo. Ahora, este oficial cree
que Jesús es capaz de curar a su hijo. Y entonces ruega a Jesús que descienda, que descendiese y sanase a su hijo. Alguien ha dicho que mientras más huyes de tu problema, más cansado vas a estar cuando te alcance. ¿Qué quiere decir eso? Que los problemas, hermanos, los debemos enfrentar. El problema que tenemos, no debemos huir de él, sino enfrentarlo a él. A él. ¿Por qué? Porque hay alguien que nos puede ayudar. ¿Quién? Jesús. ¿Pero por qué Jesús? Bueno, es que Jesús, siendo una persona que es carpintero, simplemente no siendo médico, es capaz de sanar a las multitudes. Pero hay algo más. No siendo pescador, es capaz de realizar una pesca maravillosa. Pero no siendo nadador, es capaz de andar sobre las aguas. Y no siendo un descubridor, es capaz de descubrirte la ayuda que tu vida está necesitando. Hay algo más. La prontitud de un problema difícil. Cuando el problema es difícil, implica prontitud en su solución. ¿De acuerdo? Es decir, si usted tiene un problema, ¿qué espera? Que pronto se resuelva. Bueno, fíjense, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo. Fíjense, no solo está enfermo, sino está a punto de ¿qué? De morir. Es un gran problema. Había una gravedad en este hijo de este oficial. Alguien ha dicho que no se fabrica un candado sin llave. Es decir, se hace un candado, pero también se hace la llave. Ahora, no hay problema sin solución. ¿Cuál es la solución que busca este oficial? Bueno, este oficial busca una persona precisa. Vino a él, es decir, vino a Jesús. Y tiene una actitud precisa, como la que nosotros debiéramos tener cuando nos acercamos a Jesús. ¿Cuál es la actitud? Dice, le rogó, no le exigió, no le demandó, no se enojó con él, sino le rogó que descendiese. Y luego tiene una petición precisa. ¿Cuál es? Que sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Cuando uno tiene un problema, uno se hace una pregunta generalmente. Bueno, estoy en esta situación. ¿Cómo? Es la pregunta, no es la palabra. ¿Cómo voy a salir de esta situación? Estoy enfermo. Bueno, ¿cómo me puedo sanar? Estoy solo. Bueno, ¿cómo puedo resolver mi soledad? Estoy abandonado. Bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacerle para enfrentar el abandono? O la pobreza. Estoy en una situación de pobreza. ¿Cómo puedo hacer para salir adelante? ¿No es cierto? Bueno, déjenme decirle que esta pregunta que implica un cómo tiene una respuesta. Y podría yo decir una respuesta en una palabra, pero más correcto es una respuesta en una persona. Y esa persona se llama Jesús. Cuando usted tiene un cómo como pregunta, hay una respuesta que se llama Jesús. Jesús es la respuesta a su cómo, Ahora, cuando queremos un milagro, tenemos que salir al encuentro de ese milagro. Y tenemos que abrazar a ese milagro. Y hay un dicho, el que busca, ¿qué? Encuentra. ¿Por qué no tenemos un milagro? Pues muy seguramente porque no lo estamos buscando. ¿Por qué no tenemos un milagro? Pues muy seguramente porque no lo estamos pidiendo. No tenemos la prosperidad que deseamos. ¿Por qué? Pues porque pensamos que nosotros nacimos para estar en el hoyo en que estamos. Entonces ya nos acostumbramos a estar en ese hoyo
ya tenemos una zona de confort en ese hoyo y pensamos que debemos ahí morir en ese hoyo. Pero no debe ser así. Y déjeme decirle algo más, ningún problema hasta ahora ha vencido a Jesús. Ningún problema. La segunda cosa, el remedio que necesitas implica una palabra precisa, una palabra que da felicidad. Nosotros necesitamos una palabra que nos dé felicidad. Bueno, fíjense lo que este hombre escuchó. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. O sea, cuando le hace la petición, lo primero que le dice alentador es, tu hijo vive. Ahora, eso me lleva a pensar que Jesús es la vida. No desea la muerte de nadie. Ahora, no tiene que luchar este hombre contra la voluntad de Jesús, sino más bien echar mano de la buena voluntad de Jesús. Este hombre suplica que descendiese y sanase a su hijo. Ahora, el poder de Jesús es tan grande que es capaz de sanar sin descender. Quiero que noten eso. Jesús no necesita poner la mano sobre el enfermo, o quizá ungirlo, o quizá orar allí sobre él. Simplemente su poder es tan grande que sin descender es capaz de sanar. Me llama la atención que la compasión de Jesús se ve. No dice, ni hace, ni ordena que se haga la curación. Es más, Jesús tiene una palabra positiva, como la va a tener cuando tú te acerques a Él. En muchos de los casos donde Jesús se acercó a la gente, tuvo siempre una palabra positiva, algo bueno en el problema que le angustiaba a una determinada persona. Hay algo más, una palabra que demanda fe. Fíjense, el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Esa palabra que Jesús le dijo demanda fe. Es decir, la respuesta a esa palabra es fe. Y se fue. Fíjense, el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Alguien dijo que no hay nada más grande que tener un poco de fe. Jesús le dice, tu hijo vive. Ahora, el hombre no ha visto todavía el milagro, pero lo cree. Me llama la atención que le dice, vete, ¿y qué hace el hombre? Bueno, simplemente él se va. Eso me prueba que fe es hacer. ¿Usted tiene fe? Usted tiene que hacer. Si usted dice que tiene fe, pero no hace, entonces lo más seguro es que usted no tiene fe. Porque el que tiene fe va a estar dispuesto a hacer. ¿Qué es lo que pasa aquí? Simplemente le dice vete y él se va. Él obedece. Déjenme decirle la última cosa. El remedio que necesitas implica un poder preciso. No solo una palabra, no solo una prontitud, sino un poder preciso. Dos cosas. El poder divino, el poder preciso, el poder de Jesús llega a tiempo. Fíjense, entonces él les preguntó, el hombre, cuando llegó a su casa y se dio cuenta que su hijo había sido sanado, entonces a los que estaban ahí les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7, quiero que noten esta frase, le dejó la fiebre. Le dejó la fiebre. La fiebre obedece a Jesús. ¿Por qué? Porque los criados van a confirmar la hora en que se marchó. Es a la hora séptima, le van a decir, la misma hora en que Jesús había dicho, tu hijo vive, vive. Ahora, el poder de Jesús es puntual, hermanos. A veces nosotros nos desesperamos y pensamos que Dios no nos contesta, pensamos que Dios se tarda. Bueno, déjeme decirle que aun cuando sintamos que la respuesta no llega, lo que sí es cierto, aunque parezca contradictorio, va a llegar a tiempo.
porque Dios siempre hace las cosas a tiempo. Es decir, el reloj de Jesús no es igual que el reloj nuestro. Nosotros tenemos un reloj que funciona en una dirección, pero el reloj de Jesús funciona en otra dirección. La diferencia es que el reloj de Jesús sí está a tiempo, está a tiempo. Y las cosas van a suceder a tiempo. Cuando uno mira hacia atrás, entonces uno va a descubrir que oportunamente Dios intervino y Dios dio la solución en un problema que nosotros estábamos enfrentando. El poder de Jesús es puntual. ¿Por qué? Porque a la misma hora que Él había dicho, tu hijo vive, fue la misma hora en que aquel muchacho, según los criados, sanó. La fiebre le dejó. Yo quiero decirles que Jesús es un médico por excelencia. Por ejemplo, pregunta usted, ¿y cuál es la experiencia de Él? Es infalible y es eterna. ¿Y el consultorio de Jesús dónde está? Y entonces la respuesta es, donde tú estás. Ahí es el consultorio. Pero ¿qué capacidad tiene? ¿Qué certificación? Bueno, ilimitada. Pero ¿cuál es la especialidad? ¿A qué se dedica Jesús como médico? Bueno, a realizar imposibles. ¿Y el recetario? Bueno, el recetario es la Biblia, la palabra de Dios. ¿Y qué mal les trata? Pues simplemente aquel que se manifiesta en tu dolor. ¿Pero qué garantía tengo? Pues hay este sistema y el otro sistema, y unos ofrecen la tambora de María y que la rosa de Sarón y que las aguas del río Jordán. ¿Qué garantía tengo? Bueno, es absoluta. ¿Y su hospital dónde está? Bueno, está en cualquier lugar. ¿Y cuáles son los logros de su tratamiento? Bueno, te va a ayudar en aquello que tú necesitas. Pero seguramente la consulta es cara. Bueno, lo que se requiere es que tengas fe, una fe verdadera. Y eso cualquier persona, independientemente de su condición económica, la puede llegar a tener. Sí, pero ya es de noche o ya es tarde, seguramente pues ya no me va a poder atender. Bueno, Él atiende las 24 horas del día. Y déjeme decirle la última cosa. El poder divino no solo llega a tiempo, sino llega a todos. Fíjese, y creyó él con toda su casa. Me llama la atención que no solo cree él, sino toda su casa. ¿Cuál es la fórmula para que su casa crea? ¿Cuál es la fórmula para que en su casa se salven? ¿Cuál es la fórmula para que en su casa celebren al Dios verdadero? Muy sencillo, crea usted con todo su corazón. ¿Qué dice aquí? Creyó él con toda su casa. Alguien dijo que si la humanidad de Jesús viene por medida, ¿por qué? Porque Jesús es humano, igual que nosotros, limitado como nosotros, humanamente hablando, su misericordia es sin medida. Es decir, si él como humano está con medida, bueno, pero su misericordia es sin medida. Es sin medida. Me llama la atención que dice que creyó él, es decir, el oficial y toda su casa. ¿Qué quiere decir? Que la misericordia fue amplia para toda su casa. No nos dice de qué tamaño era su casa, su familia, pero lo cierto es que alcanzó a todos. Quiero que noten una cosa, un día antes el hombre cree la palabra de Jesús y un día después el cambio llega a su casa. Usted necesita un cambio en su casa, ponga su confianza en Jesús, busque a Jesús, entréguele su vida, crea en Él, afírmese, no se deje mover, ponga su confianza en Jesús y el cambio va a llegar. No debe de temer, sino confiar en Jesús, en su problema, en su familia, en su necesidad. El poder de Jesús tiene mucho que dar. Pues déjenme decirle que en relación de Houdini se cuenta
que estando él actuando en un teatro desconocido, muy desconocido, un teatro de variedades, él y su joven esposa en aquellos tiempos, cuando no tenían mucho dinero, después él llegó a prosperar mucho, bueno, simplemente él y su esposa estaban subsistiendo de semana en semana, allí en un departamento sin mucho dinero, sin dinero. Y una tarde se dice que Houdini decidió ir al supermercado, tenía necesidad de comprar algo de alimento, algo para comer, y en pocos minutos, o sea, más tardó en irse que en regresar. En pocos minutos ya había regresado y estaba sentado ahí en la mesa de la cocina llorando incontrolablemente, llorando sin control. Y entonces, ¿qué pasó? Temiendo lo peor que pasó, bueno, pues su esposa se acercó, trató de consolarlo, trató de entender qué estaba pasando, trató de ofrecerle el consuelo, y al fin, él controlando su llanto, le contó que no lo habían lastimado, que no lo habían asaltado, sino que camino al mercado se había encontrado a un joven lisiado, es decir, una persona que no podía caminar muy bien, que estaba ahí pidiendo limosna, con la mano extendida, pidiendo algo de alimento. Y entonces Houdini le había ofrecido a aquel joven que estaba pidiendo todo lo que tenía. Y entonces, pues ya no tenía caso ir al supermercado, se había regresado a su departamento. Lo cierto es que él estaba llorando, seguía llorando, ahí estaba llorando, sentado ahí a la mesa del comedor. Él lloraba, pero no porque se hubiera quedado sin alimentos otra vez, sino porque no tenía más para dar. Yo quiero decirte, amigo, que Jesús sí tiene más para dar. Sí tiene. Sí tiene. Es más, tiene lo que tú necesitas, el remedio que tú necesitas. Yo no sé cuál sea tu mal, soledad, depresión, pues carencia de dinero, abandono, enfermedad, problemas en la familia. No sé cuál sea tu mal. Lo que sí sé es que Jesús tiene más para dar. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Dejar que Él te ayude en tu situación y ten la misericordia de sentir algo por ti mismo, ya que Jesús siente misericordia por ti. A veces el problema no es la misericordia de Jesús, es la misericordia que nosotros debemos tener para nuestra propia situación. ¿Por qué? Porque nosotros mismos no nos ayudamos, no nos damos la oportunidad de tener la ayuda que estamos necesitando en nuestra condición, tener la solución a nuestro problema, a nuestra necesidad, tener el remedio que nosotros estamos necesitando. Y lo cierto es que el remedio que estamos necesitando va a venir de una persona, y esa persona es Jesús. Yo quiero animarte para que tú reconozcas que hay un remedio que tú necesitas. Yo quiero animarte para que le pongas nombre a tu necesidad. Nombre. ¿Cuál es el nombre de tu necesidad? ¿Qué te dice Jesús hoy? Hay solución para tu problema. Pon tu confianza en Jesús. Deja caer tu peso, tu carga en Jesús y ten el milagro que tu vida necesita. Si lo haces, ten la seguridad que la vida te va a sonreír y la vida te va a contemplar de otra. Dios oirá desde los cielos. ¿Qué te ha parecido este tema? ¿Verdad que realmente interesante? Y está muy fácil este remedio. Fe. Tener fe. Una fe ciega es lo que nos va a hacer que podamos mover montañas, que podamos hacer imposibles y que Dios esté presente ahí en cada uno de esos problemas o situaciones que tengamos. Yo estoy seguro que tú al iniciar este año tienes incertidumbre de qué va a pasar. Porque estoy teniendo una situación adversa en mi trabajo, porque a lo mejor no tengo trabajo, porque a lo mejor estoy esperando 2 bebés y no sé qué voy a hacer porque ya tengo otros. Dios tiene el control de la situación, pero ¿qué nos demanda? Fe. Así que yo te quiero invitar a que tú, con ese sentimiento de fe, nos marques a este lugar, aquí al 1035-0043, para que nos compartas qué estás sintiendo y que nosotros te podamos compartir unas palabras en las que tú puedas
Pues hacer una sencilla oración en la que tú puedas dejar a Dios entrar a tu corazón y que entonces tú seas un hombre o una mujer de fe. ¿No es así, May? Así es. También te invitamos a que nos puedas acompañar este próximo domingo, Sargo 50, Colonia Guerrero, 9, 10, 15 o 1:15 de la tarde. Y bien fácil de llegar, cerca del Metro Hidalgo o cerca del Metro Guerrero o bajándose del Metrobús 1000. Así que no lo pienses más y vamos a un corte comercial.